Muy buenos días y bienvenidos a la sala Nicolás Guillén de la 24 Feria Internacional del Libro de La Habana. Mi nombre es Javier Morales y voy a moderar este panel para el cual tenemos tres invitados sin duda de lujo. El panel, como sabemos ya, se titula Novela y Sociedad, maneras de contar la historia. Y los panelistas que tenemos con nosotros pues corresponden a literaturas, digamos, espacios nacionales con miradas interrelacionadas pero al mismo tiempo diferenciadas sobre lo literario y sobre los puntos de enunciación de un tema como este o de cualquier otro tema alrededor de la literatura. A esa diferencia de sus lugares de procedencia, pues también están matizadas, están marcadas por lo que cada uno de ellos aporta desde lo que siempre es decisivo para una literatura, que es la mirada individual de cada autor sobre el tema que aborde. Se trata de tres autores muy conocidos y reconocidos en todo el mundo hispanoamericano y en otras áreas, por supuesto, de la literatura, por lo menos de Occidente. Algunos de ellos podemos considerar también que en otras áreas del mundo. Para hacer una ligera, rápida presentación de cada uno, tenemos a Andrés Sorel, a Mario Bologofi y a Santiago Gamboa. Andrés Sorel, brevemente, escritor y periodista, nacido en Segovia durante la Guerra Civil Española, estudió Magisterio y Filosofía y Letras de 1962 a 1967, se desempeñó como agregado en la Embajada de Cuba en Madrid y ha desarrollado actividades muy relacionadas con todos estos espacios. Es presidente y responsable de cultura del diario Liberación, fue fundador. Actualmente es secretario general de la Asociación Colegial de Escritores de España y, sobre todo, muy conocido como director de la revista República de las Letras. Ha publicado más de 50 libros en la actualidad, tanto en obra narrativa como en ensayos. Es sin duda toda una autoridad en el campo de la narrativa y del ensayo sobre todos estos temas. Reflexiones suyas marcan una mirada en estos y otros temas de la literatura, y para la reflexión sobre las maneras de contar la historia creo que tanto su experiencia de vida como sus estudios pues son decisivos para un enfoque amplio del tema. Por orden de posición, pues Santiago Gamboa, mucho más joven, narrador y periodista, estudió literatura en la Universidad Javeriana de Bogotá, luego vivió en Madrid, donde se licenció en Filología Hispánica en la Universidad Complutense, y en París, donde estudió literatura en la Universidad de la Sorbona. Ha trabajado también como periodista. Publicó en el año 95 su primera novela, Páginas de Vuelta, y ha sido y es diplomático también en Colombia, en particular ha sido representante de Colombia ante la UNESCO, la embajada en la India, lo cual
lo relaciono también con la dedicatoria de esta feria. Por supuesto, muchas de sus más recientes novelas han sido muy conocidas y divulgadas en el mundo hispanoamericano, y varias de ellas han sido también, o algunas de ellas han sido también llevadas a versiones cinematográficas, lo cual aumenta esa... nuestro tercer invitado para este panel es Mario Golubov, también conocido ampliamente por nuestros lectores, escritor y docente universitario, nacido en la provincia de Buenos Aires, en Argentina. Ha publicado varias novelas, cuentos, muy conocida su obra narrativa. Acá en Cuba ha publicado algunos de sus obras, y sobre todo está también apareciendo acá en La Habana una obra suya que es muy significativa, que es la biografía de Cortázar, que lo ha hecho muy conocido también entre nosotros. El tema, después de esta breve presentación de los autores, en lo cual por supuesto queda bastante por detallar, sobre todo lo que debería ser más importante, pero que como es tan largo en casi todos ellos, pues resulta un poco detallar cada uno de los libros publicados, pero todos son demasiados libros para irlos anunciando todos uno a uno, y ustedes los conocen. Entonces, novela y sociedad, vamos a estar haciendo intervenciones, digamos, relativamente breves, primero de cada uno de los autores aquí invitados. Después pasaremos a una conversación ampliando un poco, digamos, las intervenciones previas que se hagan, y ustedes tendrán la oportunidad, por supuesto, de preguntar, después dialogar con ellos pues todo lo que deseen, las inquietudes que tengan sobre el tema. Es un tema atractivo, al mismo tiempo complejo, y que creo que es importante para la manera en que es recibida la narrativa. Supongo que sea esencialmente sobre lo cual estemos hablando cada uno. O sea, la novela, la manera en que, el lugar desde el que se enuncia en la narrativa de cada uno de estos autores, o los acercamientos que ellos pueden ver a este tema en la narrativa de otros autores que también les sea importante. Para brevemente empezar el primer acercamiento, pues le voy a dar la palabra a Andrés Sorel para que nos introduzca su visión sobre este tema. Gracias, Edel. Ciertos silencios, soledad y penumbra que reinan en esta sala invitan a uno a cerrar los ojos y pensar dentro de lo que es la vida para el escritor. Escribir es vivir, vivir es escribir. ¿Qué dos patrias ha tenido y todavía tiene a la hora de reflexionar sobre por qué escribe, para qué escribe, qué significa el tratamiento de la historia en su obra? Indudablemente, la primera reflexión que hace es sobre el lenguaje. Somos escritores porque utilizamos un lenguaje quizá distinto, en una búsqueda de la belleza, de la precisión y sobre todo del pensamiento. Y somos escritores porque nos hemos sumergido en los más hermosos ríos que surcan la historia, que no son los que tienen nombre en los libros de geografía, sino que son aquellos que verdaderamente constituyen los seres más amados por nosotros, los escritores que amamos.
los escritores, que nos han enseñado a que después de surcar en los ríos de sus palabras, nosotros añadamos algunas nuevas, intentando simplemente continuarlas, que no se detengan, porque si un día se ciegan las aguas de los ríos de los escritores, tal vez se ciegue la propia vida humana. Y dentro de esos escritores, para el tema que da lugar a este conversatorio, yo voy a dar dos reflexiones de dos de los que verdaderamente han significado algo importante en mi vida. Uno es el pensador sufriente Søren Kierkegaard, y dice: no vale la pena escribir sobre un pasado que no pueda convertirse en presente. Esa es, creo, la primera razón de ser de la literatura, que cuando ahonda intentando reconstruir cualquier pasado, las verdaderas causas que lo explican no son ni los trajes, ni los monumentos, ni los nombres de sus reyes, de sus generales, de sus hombres célebres, sino son los seres humanos que estaban sujetos a las constantes de la literatura: el sufrimiento, el amor, la pasión, la alegría, el goce, el placer, la ambición, la corrupción. Andar en ellos es reconstruir verdaderamente ese pasado y al tiempo acercarnos a lo que estamos viviendo en el presente. Y el otro es quizá uno de mis poetas preferidos y más extraordinarios que han existido en el siglo XX, más sufriente todavía que Søren Kierkegaard. Es el poeta Paul Celan. Otros dicen Celan, no se ponen de acuerdo los transcriptores de su nombre. Rumano, apátrida, sus padres mueren en un campo de concentración en que los nazis experimentaron cómo llevar el horror casi a sus últimos términos. Él también estuvo varios años en un campo de concentración, pero no murió. Escribió entonces, viviendo primero brevemente en Alemania y fundamentalmente en París casi toda su vida, hermosos poemas. Uno de ellos con aquella frase que a mí, desde que en el año 82-83 visité Corana en soledad, un Auschwitz que entonces no era un destino turístico, sino que estaba cerrado, y lo abriera para que me perdiera y comprendiera lo que era nuestro siglo XX. El otro día, después de escribir ese poema en el que habla de cómo los asesinados o quemados en los hornos crematorios de Auschwitz salían por las chimeneas hacia la única fosa en la que no se yace estrecho, que es la del cielo, nunca quiso casi referirse para nada a ese pasado. Era lo ocurrido, porque el horror no tiene nombre y porque el lenguaje difícilmente puede expresar a los abismos a que puede llegar la degradación humana. Pero una vez que le concedieron un premio en la ciudad de Bremen e insistían en que se refiriera a él, dijo una sola breve frase que a mí realmente me parece un tratado de literatura. Sencillamente dijo a aquellos hombres que ya estaban empezando, y mujeres, a vivir lo que se llamó el milagro alemán. Así se corrompen los lenguajes. Dijo: yo, señores, vengo de un país y de un tiempo en que existían los hombres y los libros. Y no dijo más.
Primero quemaron libros, después quemaron hombres. Ese pasado, para el que Adorno llegó a expresar que después de Auschwitz no se podía escribir poesía, es el que a uno le preocupa también en este presente, porque mientras nosotros hablamos aquí, aunque seamos pocas personas, o mientras se habla en otros lugares, aunque haya cientos de personas, el acoso a la civilización, al desarrollo de la vida humana, no cesa. Y en decenas de países de África o de Asia, o de América Latina, o en el retroceso que se experimenta en los países europeos, la civilización sigue siendo acosada. Y los seres humanos y los libros pueden estar destruidos. En resumen, ¿por qué escribo de la historia? ¿Por qué me he referido en mis libros, he novelado a personajes como García Lorca o Miguel Hernández, el propio Jesucristo, sin evangelios naturalmente, como hombre revolucionario de su tiempo y por tanto condenado? A otros, ¿por qué me interesa tanto el proceso utópico de la Revolución Cubana y las asechanzas que sin duda tiene? ¿Por qué uno vivió en los países o estudió los países socialistas y vio cómo se degradaban aquellas hermosas ideas que alentaron los sueños en la primera decena del siglo XX de crear un tiempo y una sociedad diferente? Porque la literatura, es mentira quien diga que no tiene compromiso. Siempre tiene un compromiso, solo que ese compromiso o está a un lado o está al otro. Yo estoy con el compromiso de los perdedores y de los luchadores, de los sacrificados y de los utópicos. Y no me interesa la historia ni de los grandes nombres ni de los grandes monumentos, porque como decía Brecht, detrás de las pirámides de Egipto y los nombres de sus faraones, ¿cuántos cientos de miles de personas sin nombre fueron sacrificados? Me interesa rescatar a cada uno de ellos. Me interesa que la historia realmente muestre sus heridas y sus intentos por cambiarla, sus sacrificios y sus esperanzas, sus derrotas, pero también sus sueños. Ese es el tiempo de la historia que yo busco, no solamente cuando escribo, sino cuando leo libros. Creo que con eso expreso y significo, en cambio, los libros que por muy bestseller que sean y por muchos miles y miles que se vendan, no me interesan para nada y no los considero libros de historia, porque la historia la seguimos viviendo, sufriendo, haciendo e intentando que no se extinga quienes utilizamos la palabra, pero también confiamos en el pensamiento para que nos guíe hacia su, como decía Karl Kraus, su fin que no sea el de los últimos días de la humanidad. Yo con esto pues creo que expreso el sentido que me guía al participar en este tema tan interesante, tan sugestivo y tan necesario, porque difícil es encontrar un libro que no escape a su compromiso con la historia. Bueno, muchas gracias Andrés Sorel por esta primera intervención. Reitero, vamos a hacer intervenciones iniciales relativamente breves, como ha hecho Andrés, o como cada invitado a este panel lo prefiera, y después, bueno, ampliaremos un poco sobre los temas tocados por cada cual, entraremos más en los vericuetos de esas maneras en que la historia se va contando en la narrativa, en la novela, de donde se enuncia, y también como ya nos fue mostrando sobre él que ni la historia ni la novela están
ajenas al sentido profundo que la poesía puede otorgarle también a alguna de estas definiciones y de estas posturas ante la manera de contarla. Voy a darle la palabra entonces a alguien que viene desde el cono sur. Atravesamos el Atlántico de norte a sur y de este a oeste, y demos la palabra a Mario Golubov para que nos dé su punto de vista sobre este tema. Buenos días. En primer lugar quiero agradecer a los organizadores de esta feria, de esta brillante Feria del Libro de La Habana, y a Edel también por sus palabras y por esta invitación. Yo creo que la novela es una modalidad de la escritura que tiende permanentemente a reconstruir un pasado que es imposible de reconstituir, ya sea en el plano doméstico, social, político, histórico. Es la persecución de un objetivo que solo lleva a la escritura de la ficción, pero nunca, diría, a la carne del objeto. Y esto se ve en las grandes novelas, sobre todo las del siglo XX, empezando por la de Proust, En busca del tiempo perdido, y también en la novela latinoamericana de la segunda mitad del siglo XX para aquí. Porque si uno hace un recuento más o menos rápido del nacimiento histórico de la novela y ve que nace en un momento determinado de la historia de la humanidad, el del desarrollo de la burguesía y del sistema capitalista, y que nace con él y que lo apoya, diría de una manera estética, buscando o persiguiendo consagrar un tiempo, un espacio, personajes y sobre todo una lengua de carácter realista, es decir, queriendo representar lo que nosotros llamamos realidad, se va deteriorando ese objetivo con el paso del tiempo y con la producción literaria y con la producción de novelas y de textos en general, hasta llegar al momento de principio del siglo XX, donde las vanguardias estéticas y literarias empiezan a consagrar otro tipo de arte, otro tipo de literatura, mucho menos representativa, mucho menos realista que la que se pretendía anteriormente. Yo creo que el siglo XX ataca esas bases del género, diría entre comillas, de género, y especialmente en América Latina se dan algunas obras que intentan siempre la reconstrucción de
pasado y de una historia latinoamericana, pero que son pura invención. Entre los autores o los escritores de textos latinoamericanos que a mí me parece que dirigen esta legión y esta lucha contra el realismo, yo me detengo en México y vuelvo a mirar la obra de Rulfo, me detengo en Cuba y vuelvo a mirar la obra de Alejo Carpentier. En Perú miro la obra de José María Arguedas. En Colombia la obra de Gabriel García Márquez, especialmente 100 años de soledad. En Paraguay, a donde veo la obra fundamental, una de las más grandes novelas para mí que se han escrito durante el siglo XX en todos los ámbitos, Yo el Supremo, de Augusto Roa Bastos, y también en nuestra literatura fantástica rioplatense. No digo argentina, sino rioplatense, porque también la tenemos en Uruguay con Feliberto Hernández y con algunos textos muy apreciados de Juan Carlos Onetti. Y pienso que ese conjunto de obras y de autores han abordado el tema que nos reúne hoy desde justamente una óptica de la ficción pura, que no puede sino tocar la realidad, porque estamos inmersos en la realidad y es imposible que nos distraigamos de ella, pero no pretendiendo representarla, no pretendiendo hacer una copia o un modelo o un espejo de la realidad, sino en todo caso un espejo muy deforme. Bueno, gracias a Mario por esta otra manera de ir entrando al tema que nos convoca, la manera de narrar la historia, y añadiendo este ladrillito de información y de reflexión sobre también el modo en que desde América Latina se ha ido reconstruyendo este género de la edad moderna, que obviamente, como el capitalismo nació chorreando sangre según la definición de Marx, y con la novela realista evidentemente pues eso se hacía muy visible y se trataba de copiar, pero el siglo XX, como ya nos ha dicho, le dio otra vuelta al asunto, y seguramente el 21 nos mostrará a lo largo de esos años, y ya nos está mostrando desde esta primera década y media, otras maneras también de contarla, a veces de obviarla, a veces de encubrirla, y a veces de desnudarla, quitando las piezas de la ropa de una manera distinta, revelando otras maneras de cuánto se ha ganado, cuánto se ha perdido por el camino. Pudiera ser también un tema de esta mesa, y cuánto
los cambios tecnológicos pueden haber influido en las maneras que las novelas tienen de acercarse a un tema central como es este del que hablamos hoy. Voy a darle la palabra entonces a Santiago Gamboa, ya en el centro mismo de nuestro continente, casi desde Colombia, y desde sus experiencias también en todas las literaturas que ha ido visitando vitalmente y también con sus lecturas. Muchas gracias, Edel. Buenos días. Quiero antes que nada agradecer por supuesto a las autoridades de la Feria del Libro y a la editorial Arte y Literatura que publican una novela mía por primera vez en Cuba. Efectivamente, este es un tema riquísimo, un tema lleno de sugerencias. A mí siempre me gusta, cuando pienso en las relaciones entre la realidad, la sociedad, la historia, el presente, el pasado y la literatura, empezar a establecer una diferencia entre dos modelos muy grandes de acercamiento y que en el fondo tienen que ver y se pueden resumir muy sencillamente con una frase del gran crítico George Steiner, que dice que hay dos tipos de libro, la Ilíada y la Odisea. Y así, con esos dos modelos, podemos de alguna manera organizar esas dos miradas que después la literatura va fragmentando aún más, pero que tienen que ver con las formas de análisis y de acercamiento que hace la literatura de la sociedad. Y cuando digo análisis me refiero a posteriori, por supuesto. Si seguimos el camino de la Ilíada, tenemos el camino del autor que narra desde una experiencia individual y a través de un personaje, y que entra dentro de ese personaje, y el personaje muchas veces después en el recorrido de la literatura de ese personaje acabará por hablar directamente al lector, y generalmente son las novelas que se escriben en primera persona, y con todos los altibajos hasta llegar a la novela, a la gran novela, digamos, casi del inconsciente, con James Joyce en el siglo XX. Y la otra gran vertiente, que es un poco esta mirada casi desde arriba, en donde el narrador se confunde y ha sido comparado en ocasiones con esa idea del Dios creador, esa por supuesto Ilíada, en donde Troya está vista desde arriba, en donde se ven esos enormes espacios, donde se ven los barcos de los aqueos llenos de armas, y los soldados están subiendo y esperando que sople el viento para poder irse en esta campaña militar. Y esa literatura como vista desde arriba, que pues, tendrá momentos extraordinariamente altos, como en las novelas de Tolstoy, en donde los personajes son muchísimos, donde se cuentan hazañas sociales, colectivas, nacionales, extraordinariamente ricas, y que por supuesto se narran a través de individualidades y de personajes, pero la composición literaria es una composición que tiene como objetivo mirar desde muy arriba lo que ha sucedido en toda una época, y con el paso del tiempo ese tipo de novelas se han convertido casi que también en documentos a veces mucho más cercanos y probablemente fiables que en muchos documentos históricos, porque nos permiten, la literatura tiene la ventaja que nos permite conocer la realidad de una manera muy directa, es decir, no escuchamos a la gente hablar. La literatura es uno de los pocos momentos en donde la escritura reproduce el habla, entonces nosotros oímos a los personajes, oímos hablar, oímos lo que dicen, ¿no? Y ese tipo de mirada desde arriba, si nos quedamos con la novela rusa del 19, podríamos comparar a Tolstoy con Dostoyevsky. Dostoyevsky seguiría más el otro camino, un poco el camino del individuo enfrentado de una manera muy romántica, desde el punto de vista del romanticismo, por supuesto, enfrentado casi que al universo, ¿no? Yo y el universo, como dice Sábato. Es decir, el personaje de Dostoyevsky, los personajes de Dostoyevsky se están haciendo preguntas desde un punto de vista, por supuesto, muy individual, pero también son preguntas que tienen que ver con la condición humana, con las relaciones entre los seres humanos, con la historia, con el presente,
con la espiritualidad, en el caso de Dostoyevsky, que además es un escritor muy católico, pero que tienen una proyección humana muchísimo más potente y poderosa. Las preguntas que se hacen los personajes de Dostoyevsky son las preguntas que se hacen los seres humanos perdidos en las ciudades del siglo XX también, desde una perspectiva probablemente laica, probablemente no religiosa, pero son esas preguntas, es esa soledad esencial que después veremos en la literatura del siglo XX, en las novelas que nos hablan, por ejemplo, de las ciudades, de esos grandes espacios de anonimato, en donde ocurren todo tipo de circunstancias, donde los personajes donde las personas son en el fondo desconocidos, donde los desconocidos se encuentran y ocurren historias, suceden historias porque las personas desconocidas se encuentran unas con otras. Pensemos, por ejemplo, en el caso de la novela negra. La novela negra retrata de una manera muy interesante los problemas de una sociedad. Es uno de los puntos de vista de la literatura sobre algo que es muy, yo diría, muy que tiene que ver con la psicología colectiva, que es la curiosidad por la anomalía. ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó? ¿Quién era? ¿Alguien muere? ¿Fue asesinado? ¿Quién lo mató y por qué? Eso son cosas que en este momento vimos un disparo afuera, salimos todos a la ventana a mirar, ¿no? Entonces, ese tipo de emocionalidad tiene, por supuesto, pues, un vehículo en la literatura que es la novela negra, y que nos muestra a través de toda su historia, de una manera muy interesante, cómo se ha ido posicionando con respecto a la sociedad. Por supuesto, la primera novela negra que surge, yo diría casi que con Edgar Allan Poe, cuando nos presenta sus cuentos, que son más bien enigmas, más que resolver anomalías de orden social. Lo que hace ese primer investigador, Auguste Dupin, es resolver enigmas. Es un hombre muy inteligente que resuelve enigmas, y así más o menos la novela negra nació. El detective no era un hombre de acción, era una persona que resolvía una serie de enigmas. El enigma era quién es el asesino, qué utilizó, una estatuilla de jade, un puñal, una daga endostática, o una pistola, o un Colt 38, en fin. Pero después la novela negra, sobre todo cuando llega a Estados Unidos y empieza a ser utilizada por autores Chester Himes, Dashiell Hammett, entonces sí se transforma en un retrato de la sociedad extraordinaria, porque entonces ellos, el detective de esas novelas no es una persona que está moralmente por encima de nadie. A veces es una persona que tiene más problemas, tiene más contradicciones, y es más marginal que los marginales que persigue. Y entonces ahí en esas novelas podemos ver la sociedad, los problemas de una ciudad, el conflicto en Baltimore entre ciertos barrios de inmigración y ciertos barrios centrales. Se empieza a ver y se empieza a comprender lo que a esa sociedad le pasa, y esto a través de la mirada siempre de un hecho anómalo, crimen, un secuestro, etcétera, y luego en la resolución de ese crimen o de ese secuestro se empieza a ver pues todo ese mundo, y empieza a haber una gran radiografía de la sociedad. Esa es una de las formas que además en América Latina, como ustedes saben, también hemos practicado. En América Latina hay casi que un inicio, pues aquí estoy con personas que conocen muy bien la literatura, ya me corregirán, pero uno de los inicios de la novela negra en América Latina podría verse hacia finales de los 60, principios de los 70 en México, y tiene que ver con algo que le agrega la literatura, la novela negra latinoamericana, a esa mirada social que proviene de Estados Unidos, de la literatura norteamericana, y es el compromiso político. Los personajes de Paco Ignacio Taibo, dos americanos, su detective Velasco-Arán es una persona que está queriendo contar la verdad de lo que sucedió, no la verdad oficial, por ejemplo, de los crímenes de Tlatelolco, en México, de la masacre de la Plaza de las Tres Culturas, no la versión oficial, sino la versión que circulaba entre los estudiantes. Entonces ahí empieza a haber ese elemento nuevo de un cierto compromiso político y luego con los problemas de cada país. Cada país ha ido adecuando
ese esquema de la novela negra como la que permite contar los problemas de una sociedad en presente. En el fondo la novela negra tiene una raigambre muy fuerte en el presente, pues lo ha ido adaptando a sus problemas. En Colombia, mi país, pues la novela negra, como es lógico, se ha ido adaptando sobre todo a los temas del narcotráfico, a los temas del secuestro, de la corrupción política, y entonces quien lea dentro de 100 años, si los merecen, esos libros, pues encontrará un retrato de los problemas que tenía esa sociedad durante los años 90, los primeros años del siglo XXI. Y así con cada uno de los países de América Latina que va entrando a ese proceso y que va descubriendo a través de sus autores su propia realidad, hasta llegar a una situación como la que vivimos hoy, en donde en muchos países de América Latina hay una realidad que es tremendamente negra. Entonces lo que transforma, lo que hace que las novelas sean novelas negras muchas veces no es ni siquiera la intención del autor, sino es lo que ellos están contando. Ellos están queriendo contar la vida en una ciudad como ciudad de Guatemala, por ejemplo, Rodrigo Rey Rosa, o El Salvador de Horacio Castellanos Moya, y probablemente no está en la intención primera de ellos hacer una novela negra, pero lo que es negra es la realidad de esas ciudades. Entonces las novelas podríamos clasificarlas dentro de una especie de clasificación un poco original que sería novela negra involuntaria, porque ellos están hablando del presente y el presente es así. Una novela colombiana como El ruido de las cosas al caer, de Juan Gabriel Vázquez, sin duda él no tiene ninguna intención de hacer una novela negra, él está contando lo que pasa en su país, pero es una novela posiblemente negra, nos cuenta el modo en que algo como el narcotráfico entra y agrede y modifica la vida privada de personas inocentes y normales, ¿no? Entonces esa mirada sobre la sociedad me parece muy interesante, que por supuesto se da también en todos estamos hablando de América Latina, pero yo he vivido muchos años en Italia, y en Italia, por ejemplo, las novelas más interesantes muchas de ellas no son ni siquiera novelas, sino más bien están dentro de ese nuevo espacio novelable que se denomina, o que han denominado algunos autoficción, o ficción, o novelas sin ficción, como el caso de Javier Cercas en España. En el caso de Italia, por ejemplo, muchos jueces que tienen que ver cotidianamente con la mafia italiana, con problemas de corrupción política, pues están escribiendo. Entonces hay 4 o 5 grandes escritores, uno de ellos es Giancarlo de Cataldo, que nos cuentan desde la óptica de un juez, que es el que está todos los días hablando con los mafiosos, con las 3 o 4 grandes mafias italianas, con quienes están en la cárcel, y entonces desde ahí hace historias, cuenta la vida de su país, cuenta la vida de su país a través de las novelas, y los personajes de sus novelas son esos mafiosos de la Ndrangheta, de la Camorra, de la Cosa Nostra. Entonces también fíjense cómo el deseo de escribir sobre la realidad muchas veces, no solo en América Latina, lleva necesariamente a la novela negra. Bueno, no me quiero extender, vamos a seguir. Bueno, gracias, Santiago. Lo que parece evidente, o a mí me parece visible en las intervenciones de los 3 panelistas, es que costaría imaginar un tipo de novela que de algún modo no trabaje verdaderamente con referentes de las sociedades en las cuales se sitúan. A veces como que existiera durante un tiempo la intención de crear mundos tan autónomos que a veces se pretendía sacarlos de cualquier referente. O sea, trato de percibir la idea, no sé si es correcta, de que la creación de un cuerpo narrativo autónomo no supone sacarlo de sus relaciones con el mundo real, aunque no se trate ni de copias ni de espejos, sino de otras maneras de mirar, de otras maneras probablemente más auténticas de conocer al ser humano que está viviendo las
sociedades contemporáneas sobre todo, y que también nos permite desde esa lectura del contemporáneo mirar al pasado, tratar de hacerlo útil a ese pasado, si tiene una función en este presente. Me recuerda la intervención de Santiago mucho una mesa que tuvimos el año pasado en esta misma sala, donde el tema central era justamente el tema de la novela negra y la manera en que la novela negra había ocupado ese espacio de denuncia, digamos, de la corrupción del espacio público, en el sentido en que quizás se relataba al principio, o sea, una sociedad donde existían libros y personas que habían terminado como constriñendo esos valores a un espacio tan límite que terminaba corrompiéndolo todo. Y bueno, esa mesa que tenía Daniel Chavarría, Leonardo Padura, a Juan Ignacio Taibo, a Juan Madrid, a Carlos Lucarelli, pues por supuesto permitió también ver todo esto en su expresión, y me alegra mucho que Santiago lo haya como enlazado sin él querer ni proponérselo, porque efectivamente creo que ese tipo de acercamiento pues es hoy de los que más posibilidades tiene, además de dialogar con el público, por la atracción que eso supone para el público en general. Por supuesto no es tampoco la única manera de hacerlo. Estoy pensando en una novela como la que la propia Arte y Literatura presentó el año pasado, de una novela de Belén Gopey, cuyo título ahora no recuerdo, pero que es la historia de cómo se corroe por dentro, digamos, un gobierno y se espía por dentro, y un movimiento como podía haber sido, desde mi lectura, la manera en que el socialismo español pues terminó deteriorándose, o la propuesta socialista española termina deteriorándose por dentro a través de los personajes y demás. No me acuerdo el título de la novela. Acceso no autorizado. Acceso no autorizado. Y exactamente. Y también vista desde la manera en que las nuevas tecnologías pues funcionan en todo esto, digamos, para narrarlo. O sea, hay todo un mundo de nuevos desafíos, de nuevas miradas que tanto en América Latina como en Europa y seguramente en otros lugares también pues está recomponiendo estos lazos, ¿no? Novelas, sociedad, maneras de ser narrados, porque lo cierto es que los problemas del hombre siguen siendo de alguna manera, estando en esos caminos, sea la guía, esos grandes caminos, donde el hombre se enfrenta a las contradicciones, a los dolores, a los amores, a los sacrificios, y también a los compromisos que se ponen en las novelas. Santiago recordaba la manera en que Paco Ignacio coloca el compromiso de alguna manera en la óptica de la novela negra latinoamericana, junto a otros antecedentes, por supuesto, y ya Soler desde el principio nos hablaba de esa manera de estar comprometidos, no con fuerzas políticas exactamente, sino con maneras de concebir el funcionamiento de una sociedad, de una estructura de relaciones en las que el hombre normalmente se sitúa. No sé si quisieran abundar un poquito más sobre la... Sí. Solo un segundo, porque efectivamente esta mesa es muy rica en sugerencias, apreciaciones.
Pero yo quería, por ejemplo, dar una visión personal. Para mí, el escritor más comprometido y más realista, y a su vez el novelista más imaginativo quizá que ha existido en los últimos siglos, es Franz Kafka. ¿Y qué hace Franz Kafka? Franz Kafka es el escritor que realmente está pintando de manera más verosímil y profunda los males o los problemas del ser humano en los siglos XX y XXI. En Franz Kafka se especifica la tortura, se especifica la esclavitud del ser humano, se especifica el sexo desprovisto de amor como casi recurso de una sociedad deshumanizada. En el fondo, lo que en sus novelas y relatos plantea es a dónde puede llegar esa sociedad si se deshumaniza, y poderes oscuros que aparentemente son inalcanzables, pero los que vemos desde la justicia, la policía, la banalidad del mal de la que hablaba Hannah Arendt, y la transformación del ser humano en un esclavo, en una cucaracha, dirá él, o en un insecto. Pero cuando uno piensa en la sociedad europea, en la aceptación de que diariamente, y hablo de un país como España, se le esté diciendo es que estamos en crisis, es con la que está cayendo, es que hay que apretarse el cinturón. Es decir, se le están lanzando mensajes goebbelianos para decirle lo que tenéis es que aceptar las condiciones que se os impone desde un capitalismo cada vez más salvaje, desde un neoliberalismo dominado por los bancos, y resignaros a vuestra condición. No alcanzaréis el castillo, seréis transformados en cucarachas, la rasta podrá torturaros o destrozaros el cuerpo. Es decir, es una forma maravillosa, magnífica, profunda, destructora y terrible de abordar la realidad, que a mí, hablo personalmente como escritor, es la que me hace comprender más, si no conseguimos revelarnos, reiniciar, porque además vivimos en sociedades donde los propios partidos y organizaciones sindicales han sido integrados en el sistema para impedir que el ser humano piense y se revele y no afecte su condición de cucaracha, como se está aceptando. Ahora me van a pagar solo 100 euros, pero algo es algo. El caso es poder tener algo, el caso es poder tomar un trozo de pan. Que los hospitales me dicen que estoy enfermo del corazón, pero no me darán hasta dentro de un año, año y medio. Bueno, es que las cosas están así, hay que apretarse el cinturón, está cayendo del cielo esto. Es que el lenguaje es terrible, y si los partidos, las organizaciones sindicales y los intelectuales aceptan esa forma de creer que la realidad es la realidad, la imponga Dios, ¿por qué no? Y en este caso la impongan los bancos, no cabe dominarse, pues entonces llegaremos a la sociedad kafkiana. Era una reflexión sobre otra forma de, a través de la narrativa, abordar la realidad no solamente presente, sino futura. Me recuerda este cierre de Sorel un comentario de esos que ponen Facebook, te ponen qué estás pensando, y uno de los comentarios que hizo una de las autoras que está aquí en esta feria, que es amiga mía en Facebook, hace unos días, fue: los bancos son decididamente una trampa. Por una larga historia personal que tenía ahí, pero esa reflexión que de pronto se puede hacer desde la profundidad de esta mesa o la fragilidad o, digamos, transparencia de Facebook, y esa coincidencia desde ángulos tan distintos y desde lugares tan distintos del momento en que estamos, digamos, del momento en que la pérdida del ser humano como condición primera
nos está acosando, pues de alguna manera me hizo recordar esto, ¿no? Que es también de una escritora invitada que anda por ahí. Solo un comentario antes de perdona, solo un comentario con respecto a lo que decía Andrés. Estoy totalmente de acuerdo. La literatura no solo habla de la sociedad y del presente cuando habla de la sociedad y del presente. O sea, la literatura habla de la sociedad y del presente siempre que se expresa como literatura y como buena literatura. En el fondo, las coincidencias o ausencia de coincidencias siempre están de todas maneras retratando un estado, un momento en el que una personalidad única, el escritor, observa esa sociedad y a través de sus obsesiones o de sus entrevisiones él interroga un poco esa sociedad que está en torno a él, y el resultado de ese choque es la obra literaria. Entonces esto no lo hace más cercano a la realidad en el fondo el que el novelista, por ejemplo, utilice una vertiente realista para describir la realidad. También se verá que el Caribe, por ejemplo, una de las grandes y de las más exitosas en términos de que casi suplantó a la realidad, pero una de las versiones del Caribe más exitosas es una versión que poco tiene de realismo y mucho tiene de magia, que es la de García Márquez. Los lectores que no conocían el Caribe pensaban que no solo el Caribe, casi que toda América Latina era así, ¿no? Y que tenía que ser así porque esta construcción era tan extraordinariamente poderosa, la que hizo García Márquez del mundo suyo, del mundo del Caribe, que básicamente llegó a suplantarlo. Y ese es uno de los elementos también de la relación entre la literatura y la realidad, cuando la literatura suplanta a la realidad, la transforma en algo muchísimo, la lleva mucho más lejos. Y quien habla de realidad no habla solamente, por supuesto, de paisajes. América Latina durante un par de siglos fue escrita desde Europa, y entonces lo que más llamaba la atención eran los paisajes. Entonces era una literatura de grandes paisajes, de inmensidades, de montañas, de Andes, de planicies, de mar, siempre en unos tonos azules extraordinarios. Pero después la literatura dijo un momento, y en esos espacios, ¿quién vive? ¿Quién está viviendo ahí? ¿Por qué? ¿Qué les pasa? Contemos la historia de ellos también, ¿no? Y después entonces en América Latina el paso siguiente es cuando se crea una visión del mundo desde América Latina, y ahí es cuando realmente la literatura latinoamericana, para mi gusto de lector, llega a un nivel digamos excelso, un nivel de excelencia, que es cuando ya su propia historia fue revisada y escrita desde ellos mismos, pero no solo eso, sino que empezaron a dar versiones del mundo desde América Latina. Y a mí eso me parece el momento más revelador y más fuerte y más potente, que sin duda se sitúa pues, en torno a lo que se llamó la generación del boom, pero con autores anteriores como Juan Rulfo, como Juan Carlos Onetti, como Borges, que por supuesto pues, no mencionar a Borges en una charla literaria pues es absurdo. Y entonces toda esa creación de alguna manera también nos está mostrando la realidad. O sea, el hombre no solo habla de lo que le pasa, también habla de lo que le hubiera gustado que pasara, que eso no está en la realidad, o de los mundos a los que él se evade cuando lo necesita. Y esos mundos a los que él se va, o esas entrevisiones tenebrosas de Kafka, pues también son la realidad, porque la realidad no es solo lo que tocamos y mordemos. Un agregado, volviendo al tema de los bancos para decir una sola cosa, retomando la cita de Morales, había hecho una cita de Marx. Yo creo que también fue Marx el que dijo que peor delito que asaltar un banco era fundarlo, ¿no? Creo que era de él. Bueno, pero volviendo a la literatura, sí, esto que acaba de decir Santiago me da pie para, digamos, agregar esto de que
hay creadores que suplantan la realidad. Yo diría que hay creadores que crean una realidad. La realidad kafkiana, la realidad borgiana, es una nueva realidad, es una realidad distinta que tiene sus propias leyes y su propio gobierno y se mueve en otro espacio, y no sé hasta qué punto, no sé si suplanta la realidad o la sustituye o nos deja mover dentro de ella, porque a cada paso, como decía Andrés, estamos comprobando que la historia va circulando por esa vía y llegamos a incidentes de la historia que habían sido previstos o avisorados o intuidos por gente que vivió épocas anteriores, como el caso de Kafka, que tuvo la suerte personal de no llegar al sentimiento del nazismo, pero toda su obra es una representación poética de lo que va a ser el nazismo, y en el caso de Borges también, ¿no?, de lo que va a ser el mundo multiplicado, que va a apoderarse de nosotros sin que nosotros lo sepamos. Yo creo que eso marca una relativa autonomía del arte y de la literatura respecto de la sociedad. Por eso marco a mi vez, o subrayo a mi vez, el momento de la separación voluntaria de la idea del realismo, de la idea de la representación de lo real en las obras. Y creo que se consagra con la evolución de la narrativa, especialmente en América Latina, en la parte del siglo XX, segunda parte del siglo XX, una manera de historiar que historia por la manera, que historia por el modo, que va siendo una historia de América Latina, sobre todo por la manera de contar esos acontecimientos. Y habría que repetir los ejemplos que he dado de Rulfo, de García Márquez, de Onetti, de Borges, sin duda, de Cortázar, aunque no quiero hacer demasiada propaganda, sería muy autorreferente. No sé si quieren hacer alguna otra intervención, y ya llevamos una hora tanto hablando. Quizás sea el momento de ustedes quieran agregar o cuestionar o preguntar a su propio punto de vista. Hay una mano por allí. No sé si hay un micrófono. El micrófono está ahí, creo. ¿Puedo hablar fuerte? Pero hay un micrófono ahí. Bueno, está bien, como creas. Como más cómodo te sientes. Pero ponte de pie. Me pongo de pie. Sí, Hola a todos. Primero que nada, los saludo. ¿Por qué no te va a escuchar? Ahí hay un micrófono. Bueno, mi nombre es Patricia Cerda, yo soy chilena, soy también escritora, presenté un libro aquí en la feria, el sábado, Entre Mundos,
Y me gustó mucho la discusión, sobre todo la intervención de mi escritor latinoamericano preferido, Santiago Gamboa, que siempre se está citando a Borges, a García Márquez y todo, y ahora tenemos a alguien que lo podemos poner al lado, ¿verdad? Y yo quiero intervenir un poco como historiadora. Yo soy también historiadora, yo vivo en Alemania, fui a hacer un doctorado en historia alemana y me quedé allá. Y el tema de la novela histórica que se trató aquí, que parece que interpreté mal, tengo que decir, porque al principio yo cuando leí maneras de contar la historia, yo pensé que se trataba de la historia ficcional, pero veo que se trató más el tema de la historia y bueno, me siento todavía más identificada como historiadora. Y tengo que decir allí de que el tema me parece interesante desde la perspectiva de la novela, y eso es también una pregunta más que nada a Gamboa, si está de acuerdo conmigo. Yo misma, en la época en que hice mi doctorado en historia, estuve mucho tiempo en el Archivo de Indias de Sevilla, viendo documentos sobre la historia de Chile, y muchos documentos donde aparece en blanco y negro, relatada o reflejada un tiempo, por ejemplo el siglo XVII, y a mí lo que siempre me faltó en eso es la dimensión humana. O sea, todo eso que está ahí descrito como hecho social, cartas, documentos, describen a una sociedad, pero falta saber lo que le pasó a una persona determinada. O sea, yo creo que ya en esa época me sentía más atraída por la literatura que por la historia, porque yo pensaba, la historia en el fondo es lo que le pasa a una persona en un momento determinado, es la sensibilidad de una época. Y entonces yo fui a buscar eso a la novela histórica latinoamericana, y tengo que decirlo que no lo encontré. Yo soy muy crítica de la literatura histórica latinoamericana, por eso escribo también literatura histórica, que es una novela sobre el siglo XVII, que va a salir en Chile ahora, publicada. Y a mí me parece que nos hemos quedado cortos en eso. La literatura latinoamericana histórica ha sido deficitaria en ese sentido, y bueno, ese es un poco mi comentario al panel. Gracias. Gracias. Patricia, ¿algún comentario? Sí, buenos días. No soy un especialista, solamente quería agregar un poco, escuchando lo que decía la señora Patricia de las deficiencias que hay, etcétera, con el tratamiento de la historia en la novelística latinoamericana. Precisamente el día 14 en la feria se presenta una novela, Demonios de la Pasión, de Julio Martín Lambert, cubano. Esta novela es una historia de amor, parte de un mito urbano, que es la historia de la Milagrosa, en el cementerio de La Habana, un sitio que se ha convertido en un sitio de visita de muchas personas que van a buscar ahí esperanza, consuelo, etc. Y a partir de esta historia, que es típicamente una historia de amor, y que es una historia además que está conducida por la promesa de un duelo que al final ocurre, pues se trata todo un periodo histórico, un periodo tenso, interesante, y que realmente yo me sentí sorprendido de la forma en que este colega trata este periodo, que es el periodo desde los años previos que transcurren a la Guerra de Independencia de 1895, el periodo posterior incluyó algunas referencias muy claras, pero hechas precisamente desde la intimidad de este mundo, desde la intimidad de las personas. Es decir, la historia es prácticamente, lo histórico aquí es prácticamente un trasfondo, pero es una de las formas que veo que los profesores están discutiendo de cómo contamos la historia. Contamos la historia no contando el acontecimiento histórico, sino cómo vivía la gente en ese periodo tan importante, cómo estas personas se fueron algunos incorporando a la guerra, cómo se detuvo su vida, y cómo se vivía esencialmente mientras estaba ocurriendo una guerra. En los campos de Cuba se estaba viviendo en la ciudad, cómo estaba ocurriendo todo aquello, de qué manera se reflejó en la gente
la intervención norteamericana, que no fue solamente que tomaron esto, sí, está también ese elemento de cómo compraron tierras, de cómo se fueron adueñando las cosas, pero es una forma de tratamiento que por lo menos de la óptica de nosotros, los cubanos, que de alguna manera estamos desde pequeñitos muy saturados desde la óptica de la historia oficial, de la óptica de la historia que nos enseñan en la escuela, que llegue, que se escriba la historia desde un punto de vista de la narrativa, no a partir de los héroes, no a partir del acontecimiento, no a partir de la carga machete, que sí aparece en la novela también, todas estas cosas, Máximo Gómez, los capitanes generales, Martínez Campos, etc. Me parece que Demonios a la Pasión es un ejemplo y es muy reciente. Precisamente se lanza se presenta el 14 de febrero porque es tenida como una novela de amor. Pero lo básico, lo esencial, es la historia que cuenta y la forma en que está contando esta historia. Gracias. Sí, yo quería hacer un comentario antes. Yo creo que una de las cosas que definen los géneros y que a veces tienen que ver también con su ubicación en las librerías es eso, novela negra, novela histórica. Y he pensado con un amigo gran escritor de novela, digamos, entre comillas, histórica, se llama José Manuel Fajardo, español, que él dice algo que a mí me parece muy gracioso y muy sabio, pero que no es probablemente generalizable. Él dice que la novela histórica la escriben los escritores que tuvieron infancias tristes, porque una manera de escaparse de sí mismos y de sus tragedias, digamos, de infancia, sería como buscar aventuras y anécdotas en otras épocas. Pero esto en el fondo tampoco es así, porque también al ir a contar las historias de los senadores romanos o de los piratas, pues la persona se está expresando a sí misma y está encontrándose y está hablando de su propia sociedad. Antes mencionó Mario una novela que a mí me parece una de las gigantescas catedrales góticas. Nosotros no tenemos catedrales góticas en América Latina, pero tenemos grandes novelas como Yo el Supremo, de Roa Bastos. Leyendo Yo el Supremo, yo tengo la sensación de conocer la historia de Paraguay. Y si además leemos al lado Hijo de Hombre, donde tenemos la guerra contra Bolivia, pues yo tengo la sensación de conocer y de haber estado en algunos momentos casi que de haber estado ahí, ¿no? Y esa es la gran ventaja de la literatura, que nos permite estar ahí, además en toda seguridad, ¿no? Kant define lo sublime como lo terrible visto desde un lugar seguro. Pues la literatura nos permite asomarnos a las cosas más terribles e inclusive convertirnos en asesinos o ser asesinados sin necesidad de experimentarlo en la vida. Y entonces nos acerca y nos abren estas ventanas extraordinarias. Entonces, claro, la literatura latinoamericana se ha ocupado de muchos temas y como no es un cuerpo que se organiza con una tablilla, es decir, no se puede decir ahora necesitamos más novelistas telúricos, como se decía en la época de Gabriela Mistral. Entonces los poetas y novelistas que sean más, centrados en factores psicológicos descansen. No, la literatura es una creación colectiva, pero es una creación también en donde se le da entrada a la mirada individual sobre el mundo, ¿no? Un mundo colectivo, pero visto desde un individuo. Me parece que hay algunos equívocos. Se le pide demasiado a la literatura, me parece, poco y demasiado. Al arte de la literatura, a la ficción, es decir, que represente cabalmente todo el mundo y además lo que pasa en el interior de nuestros personajes y de nosotros mismos. Y entonces a veces no se lee o no se analiza suficientemente lo que es esa ficción. Por ejemplo, durante mucho tiempo fue lugar común en América Latina criticar a Borges porque
escribía abstracciones desligadas completamente de su contexto social, político, económico. Y con el paso del tiempo se fue profundizando sus ficciones y se ve que algunas ficciones, claro, por la época en la que fueron escritas y por ciertos detalles lingüísticos que solo Borges y algunos de sus amigos entendían, aludían directamente al contexto político y social en el que él se movía. Por ejemplo, uno de los cuentos más abstractos, una construcción de una ficción sobre un planeta inventado, Tron Uber Orbis Tertius, puede leerse también como una alegoría del nazismo a escala universal, o el cuento El Sur, que a veces se vio casi como un cuento policial, se ve que aludía a la etapa peronista que tanto rechazaba Borges. Y en la novela histórica, si uno piensa en algunos grandes textos de la llamada novela histórica o del género que hemos creado contemporáneamente, uno ve que también hay contraposiciones y malentendidos. Se piensa, por ejemplo, que Memoria de Adriano representa muy bien la época romana, y cuando uno lo lee en Francia y conoce un poco a los franceses, se da cuenta de que de quien más está hablando Yourcenar es de sus contemporáneos, por la forma de comer, por lo que comen, por cómo viven, las cosas que piensan, los vinos, etc. Así que yo creo que habría que hilar un poco más fino, ver la literatura como un arte autónomo y pedirle las cosas que se le piden a la música, a la arquitectura, a la poesía en general, y no que documenten fehacientemente toda la realidad, porque eso es el campo, me parece a mí, de otros discursos sociales. Es el campo del periodismo, de la sociología, de los estudios históricos, pero no el campo de la creación literaria. 30 segundos solamente. Sobre todo, concluyendo tu intervención, a la literatura lo que hay que pedir es lenguaje, que tenga un lenguaje propio, distinto, que no entronque con el lenguaje real, sea de la calle, sea del periodismo, sea de otro. La literatura tiene que traspasar las rejas de la corrupción del lenguaje, y del lenguaje que no añade nada en sensibilidad, en imaginación y en belleza a lo que es propio de la literatura. Muchas gracias a los panelistas. Bueno, tenemos otra intervención. Sí, en realidad yo no he podido perder la oportunidad de que estuviera un paisano mío como Santiago Gamboa acá y no pedirle un pequeño comentario. En realidad, si la sala estuviera más llena, pues sería mucho más la demanda. Santiago, en los últimos años, lo que he leído de literatura colombiana, me ha impactado mucho una novela llamada Líbranos del Bien, de Alonso Sánchez Baute. Le he preguntado a algunos colombianos que pasan por acá, en general no la han leído, pero en Cuba, como este tema de las conversaciones ha producido desde luego preguntas sobre la guerra interna, porque se habla así de la guerra interna, y yo les digo que es un conflicto fratricida, ¿no?
que no es una guerra de liberación, porque no es la guerra de un país, digamos, físicamente invadido como China o Vietnam, cuando es una guerra antitiránica como la que sucedió en Cuba contra Batista o Nicaragua contra Somoza. Y este libro me conmueve muchísimo por la expresión de tocar una guerra fratricida de una sociedad, de una provincia muy nueva que llamaba Valledupar, donde pareciera que fuera fundada por 12 tribus, al final todos son parientes los fundadores, y están así que 2 de los grandes guerreros de cada una de esos aparatos armados fuertes, uno llamado FARC, el que están aquí conversando, y otro de los llamados paramilitares, sobre todo el guerrero como más querido llamado Jorge 40, al final pareciera que fueran primos sanguíneos, ¿no?, de esas tribus. Yo quisiera perder la oportunidad de que usted dijese algo sobre esa novela, y me disculpe los demás por tanto localismo, pero yo vivo aquí desde el milenio pasado y cada vez que pueda pase alguien de Colombia intento escucharlo, y no sé si tendré la oportunidad de escuchar a Santiago Gamboa sobre otros asuntos, así que me disculpa nuevamente todo el auditorio y la mesa, y he que le quite unos minutos más para pedirle a Santiago que haga un pequeño comentario de esa novela. Bueno, muchas gracias. Bueno, eso me permite públicamente pues agradecerle a Cuba todo lo que está haciendo por intentar desenredar esa situación social que vive Colombia hace tantos años, y siendo entonces, por supuesto, anfitrión de las conversaciones de paz entre el gobierno del presidente Santos y la guerrilla de las FARC. La novela a la que mencionas, o sea, a la que te refieres, es una novela que cuenta efectivamente la historia de 2 personajes que son casi vecinos, amigos de infancia, en la región de Valledupar, y que uno de ellos entonces terminó siendo un jefe histórico muy importante de las FARC, Ricardo Palmera, conocido como Simón Trinidad, y que hoy está en los Estados Unidos preso. Y el otro es Javier Tobar Pupo, si no me equivoco, Jorge 40, uno de los paramilitares más temibles de toda esa región, que es una región ganadera, en donde el conflicto entre paramilitarismo y guerrilla fue más fuerte. Como se pueden ustedes imaginar, pues las regiones ganaderas eran tasadas de manera muy fuerte por la guerrilla, y entonces ahí nace ese pues terrible, esa lacra terrible que es el paramilitarismo, que son pequeños ejércitos privados creados por grandes latifundistas y propietarios de tierras, y en este caso además pues grandes ganaderos, que después se fueron volviendo autónomos y ya se transformaron pues en agentes con la ayuda, por supuesto, de todo un sistema político que los amparó y les permitió crecer, en el caso de la región y de otras regiones vecinas, hasta convertirse en esa terrible plaga que es el paramilitarismo, y que representa, por supuesto, todavía hoy, a pesar de que una gran parte se desmovilizó durante el gobierno de Uribe, pero sigue representando todavía hoy bajo otros nombres, bajo otras metamorfosis, más o menos lo mismo, que son los intereses económicos y los intereses desde el punto de vista de la tierra de toda una clase política y sobre todo una clase social que en el fondo Colombia ha tenido y padecido desde hace 200 años. Lo que se está conversando aquí en La Habana es el fin de un conflicto, pero lo que en Colombia muchas personas hoy todavía no, o han olvidado selectivamente, o no quieren recordar, es que es un conflicto que tiene un origen agrario, es un conflicto que comienza como muchos de los conflictos en la historia de la humanidad. En el fondo, Colombia no tiene ninguna originalidad en esto. Es un conflicto por la propiedad de la tierra, un país que no ha tenido nunca una reforma agraria, un país terriblemente cerrado en términos sociales. Podríamos casi decir, de una manera un poco irreverente, que la única experiencia de movilidad social que ha tenido Colombia es el narcotráfico, que le ha permitido a algunas personas cambiar de clase social.
Por lo tanto, fíjense ustedes este terrible desastre. Entonces, las conversaciones de paz que hay en este momento pues son una gran esperanza para terminar una guerra que ya no tiene ningún sentido, porque no es una guerra que pueda ser vencida además por ninguno de los bandos. Militarmente, el mismo ejército colombiano en varias ocasiones y desde hace ya mucho ha declarado que no tiene la capacidad militar para vencer militarmente a las FARC. Aquí no se trata de dos ejércitos que se enfrentan como en una guerra internacional, sino es la guerra de guerrillas, que es mucho más difícil, y desde el lado de las FARC también. Recordemos que las FARC fueron ya inclusive desautorizadas por Fidel Castro desde más o menos el año 94, pero evidentemente las FARC responden también a una historia, y las FARC tienen una presencia en Colombia porque son el resultado de un malestar social y de una sociedad cerrada, como les decía, y que lleva 200 años, que es más o menos lo que llevamos de independencia, siendo manejada por el mismo grupo, que es una sociedad aristocrática. Colombia no ha tenido nunca grandes dictaduras militares que hayan permitido cambios, ¿no? Que en términos marxistas, digamos que las contradicciones al ser llevadas al extremo generan después modificaciones. Eso en Colombia nunca ocurrió, y entonces lo que ha habido es siempre una sociedad aristocrática que se divide entre ciudad y campo, y la expresión del paramilitarismo es la expresión de la versión del campo, pero de esa misma aristocracia, es decir, los propietarios de tierra que se defienden. Y en el caso de las FARC pues es una de las respuestas que nace en los años, a principios de los años 50, precisamente cuando el gobierno conservador expulsó de sus tierras a los liberales, y ellos se refugiaron en los llanos orientales de Colombia, y desde ahí nacen las FARC. Las FARC nacen con los guerrilleros liberales de finales de los años 50. No voy a hacer pues aquí tampoco soy un especialista, pero me sugiere su comentario precisamente eso, el tener la posibilidad de hablar aquí en La Habana con mucha tranquilidad, con mucha libertad, sobre algo que en el fondo tiene que ver con el futuro no solo de Colombia, sino de toda una región, y en el fondo casi yo diría de toda América Latina, porque si algo tiene América Latina es una unidad histórica, y probablemente, y espero también, una unidad de destino. Así que lo que se está conversando aquí en La Habana, con la ayuda de Cuba, con el anfitrión y los buenos oficios de Cuba, espero que llegue y sí, no me cabe ninguna duda de que va a llegar a buen puerto, y eso ayudará mucho más a esa palabra, que es una palabra que nació aquí, y es la unidad, por lo menos regional, la unidad de América, de los pueblos de América Latina. Todo ese lenguaje que es visto siempre y acusado a veces de ser un lenguaje de izquierda, viendo en eso algo negativo, pero es que esas palabras nacieron aquí, y hay que seguir creyendo en ellas. Gracias. Bueno, muchas gracias, Santiago. Como los tres autores son de arte y literatura y se habla de Colombia, yo quiero sugerir, por si os puede leer, dos novelas que ha publicado Arte y Literatura, que también tienen que ver sobre el tema. Una que publicó en el año 2012, que se llama Viaje al interior de una gota de sangre, y otra que está publicando ahora, que se llama La balada de los bandoleros baladíes. Ambas pertenecen a un escritor colombiano joven que se llama Daniel Ferreira, también es bloguero y demás. Y bueno, con la primera obtuvo el premio latinoamericano de novela a narrativa para autores jóvenes, por eso lo publicó Arte y Literatura, y de ahí pues ahora tiene la segunda, que había salido antes, que había ganado el premio de la Universidad Veracruzana. Realmente es una mirada sobre ese mundo muy viva, porque bueno, el autor también creció en medio de ese mundo, un autor probablemente poco conocido en Colombia, no sé cuánto, pero bien interesante. La balada de los bandoleros baladíes, en estos días, el día 20 en esta misma sala, a las 2 de la tarde. Y bueno, Viaje al interior de una gota de sangre no queda
en las librerías desapareció muy rápido. La Universidad Veracruzana hizo también la edición ahora, está bien. Pero es una mirada interesante porque además de un autor nacido en los 80, nació en los años 80, un autor bastante joven y realmente, como en las librerías cubanas la balada la puede conseguir rápidamente ahora. Es parte de un ciclo que se llama Pectalogía de Colombia, que está escribiendo este muchacho, cuya tercera novela acabó de obtener el premio Clarín en Buenos Aires en diciembre y debe estar saliendo ahora en estos días en alguna editorial, y llamó la atención sobre eso por el tema al que estaba. Bueno, yo creo que hemos tenido una mesa, no sé si hay más intervención, pero una mesa bien interesante, con miradas diversas, con opciones desde el público también para dar su punto de vista. Yo creo que algo que esta mesa, con lo que cerraba la mesa, que a mí me parece bien interesante y bien tenerlo bien claro, o sea, no se le puede pedir a la literatura el lenguaje, ni la función, ni del periodismo, ni de la historia. Yo soy graduado de historia también, he escrito algunas cosas que tienen que ver con la historia como ciencia histórica y con la historia vista desde lo literario, más o menos, de manera que creo que debemos tener bien claro que son dos mundos diferentes, dos maneras diferentes, y tampoco se le puede pedir que sea periodismo, como a veces alguna literatura ha confundido, como los periodistas no vamos a escribir una literatura que sea puro periodismo. Bueno, periodismo y literatura han tenido vasos comunicantes muy fuertes también siempre, pero son dos lenguajes distintos y dos maneras de comunicar distintas, hay que tenerlo muy claro. La sociología se ocupa de lo suyo, son disciplinas de las cuales mirar este mismo tema, la sociedad, la historia, las maneras de ser narradas y de ver sobre todo al ser humano dentro de esa sociedad, sus conflictos, sus dramas. Pero la literatura y la novela es otra cosa, y creo que en esta mesa ha quedado bien claro por tres autores que son autoridad en el tema, la autoridad relativa que siempre se puede tener en cosas como estas, y que nos ha permitido, creo, pasar una mañana de atención, tratando de captar para nosotros mismos algo que va a permanecer sin duda en algún lugarcito de la memoria, y recordarnos a nosotros mismos que la literatura es una manera esencial de conocimiento también, y probablemente la más profunda de las maneras de aprender la realidad al final de las cosas, porque, como se decía, desde la mirada de Kafka todos recordamos que hay una realidad que puede ser aplastante, aunque en la novela no se hable realistamente de ese entorno. Así que agradecer a Sorel, a Gamboa y a Golubov estos acercamientos, agradecerles a ustedes que hayan estado acá, invitarlos a disfrutar tanto de las actividades de esta sala como de otras que están ocurriendo en las otras salas de la Feria Internacional del Libro de La Habana. Gracias.